Dicen las Escrituras que aún los escogidos seremos engañados. El engaño está a la puerta. No nos olvidemos que nuestros padres, que fueron patriarcas, que tenían una iluminación increíble, fueron engañados. Estamos hablando de Adán y estamos hablando de Eva. Recuerdo que hace muchos años atrás conocí a un hombre de Dios fantástico, impresionante. Era una bendición. Llegó a ser una bendición en este país, llegó a viajar a otros países y llegó a ser una bendición para otros países. Pero luego comenzó a creer algunas cosas que lamentablemente terminaron destruyéndolo. Comenzó a creer que era único, y eso es verdad, tú eres único, yo soy único. Pero para Dios somos uno más de tantos hijos. Esa es la parte que tiene que interesarte. Para Dios sos un hijo más, una hija más. Lo segundo, comenzó a creer que si él no lo hacía, no funcionaba. Si él no oraba, la gente no se sanaba. Si él no predicaba, la gente no recibía. Comenzó a creerse que él era alguien muy especial para Dios. Y es verdad que somos especiales para Dios, pero no en esa medida en que tú crees. Y así es como comienza a nacer una secta. En este día, en estos días, en este país se está hablando mucho sobre sectas. Por supuesto que comienzan hablando de sectas para luego redirigirse y atacar a la iglesia evangélica. Yo soy el primero que defiendo cuando se trata de la iglesia del Señor. A veces pensamos que la iglesia del Señor es la iglesia evangélica pentecostal o la iglesia evangélica metodista o la asamblea de Dios. La iglesia del Señor es todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y que ha sido lavado por su sangre. Y el Señor tiene su iglesia en diferentes partes. Nadie tiene comprado un modelo o un contrato que dice nuestra congregación es la única salva, aunque conozco a muchos líderes que así lo creen. Y lamentablemente se han transformado en secta. ¿Cómo no caer en una secta? ¿Cómo no ser parte de una secta? Primeramente, cuidado con idolatrar al hombre de Dios. Recuerda que el hombre de Dios solo es el hombre de Dios. Un día estuve orando y yo le dije, Señor, qué tremendo hombre de Dios. Y él me dijo, sí, dijiste la palabra justa, hombre, hombre de Dios. El problema es cuando el hombre comienza a endiosarse. Cuando el hombre comienza a creer cosas que no debe creer. Todo hombre debe rendir cuenta, todo hombre debe tener una sumisión. Todo hombre debe amar y respetar a su compañero, a su amigo de trabajo, a su equipo. Yo recuerdo que yo estaba en Los Ángeles, Estados Unidos, y voy a decir el nombre porque no es ningún delito. El pastor Jorge Ledesma, un pastor de esta ciudad, hizo un culto en Pentecostés en medio de la pandemia, pero porque el gobernador de este estado le había autorizado. Se levantó toda la prensa contra el pastor Jorge Ledesma porque no había nada firmado. El gobernador podía haberse lavado las manos, pero felicito al gobernador que salió al cruce y dijo, sí, yo lo autoricé. Hay que tener agallas. Pero en ese interín, entre tanto, fui uno de los pocos pastores, por no decir el único, que grabé un video en apoyo al pastor Jorge Ledesma, que hay libertad de culto, libertad de expresión. Y si nosotros nos queremos enfermar de pronto, es nuestro problema. Y si confiamos que Dios nos va a cuidar, también es nuestro problema, aún en plena pandemia. Pero apareció la gente diciendo, no, debería respetar las leyes. Tiene razón, Señor. Pero entre apoyar a un gentil y apoyar a un hermano, voy a defender a mi hermano. Por supuesto, yo salí a defender a Jorge, muchos me pegaron, muchos me maltrataron, gente que estaba en su entorno, gente que decían que era su líder, su amigo, fue la gente que me llamó y me dijo, ¿por qué defendés? ¿Por qué lo defendés? Si él es un desobediente, que se le aguante. Pero yo lo defendí a Jorge. Por supuesto que Jorge nunca me llamó ni me dijo, gracias, Vallejo. A mí no me importa lo que haga Jorge. A mí me importa lo que hago yo. Ese es el mundo donde vivimos. La gente vive preocupada. Días atrás uno de mis hijos me dijo, papá,
tengo que hacer un buen regalo a alguien. ¿Por qué? Y porque él me hizo un buen regalo. Y le dije, mi hijo, así habla la gente del mundo. Dice la Biblia que los pecadores te dan y luego entre ellos mismos se devuelven el regalo, el favor. ¿No hace así la gente del mundo? La Biblia dice, dale al que no te puede devolver. Bendecile al que no te puede bendecir. Porque entonces tu Padre que está en los cielos te va a bendecir, te va a prosperar y te va a levantar. Yo sé que este video es un poquito más largo que los otros. En conclusión, hay mucho miedo y hay mucho peligro cuando un hombre de Dios maneja muchas multitudes y el hombre de Dios ya no respeta a otro hombre de Dios. Cuando el hombre de Dios ya no se somete a otro hombre de Dios. Cuando el hombre de Dios ya no consulta a otro hombre de Dios. Cuando el hombre de Dios ya no escucha a otros hombres de Dios, entramos en un peligro. Cuando yo lo que manejo no es el reino de Dios, sino que manejo mi propio reino. Cuando yo lo que manejo no es el reino de Dios, sino que mi propia iglesia, porque yo entendía y entiendo hasta hoy que la iglesia es la iglesia del Señor Jesucristo. Cuidado. Voy a sacar mi propio fichero. Voy a tener mi propia personería jurídica, así no rindo cuenta a nadie. Qué triste, ¿no? Recuerdo que un día encontré a un joven que Dios lo usaba poderosamente y me dijo, soy fundador de esta red apostólica. Me habló todo de lo que él estaba haciendo, lo bien que le estaba yendo. Y yo le pregunté, ¿y quién es tu pastor? Ah, muchos quieren ser mi pastor. ¿Por qué? Le digo. Y porque tengo buenos diezmos. Yo le dije, qué triste es eso, dentro mío. Porque te gusta recibir, pero no te gusta dar. Cuidado. Eres una buena persona, eres un buen pastor, eres un buen líder, pero si no pones en práctica lo que predicas, te puedes transformar en una secta. Desde la República Argentina, tu hermano, tu amigo, el apóstol Horacio Vallejo, con respecto a lo que está pasando en el país sobre las sectas.